Bueno, si están preparados, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Jueces, capítulo número 2. Libro de Jueces, capítulo número 2. ¿A dónde está el libro de Jueces? Allá en el Antiguo Testamento. Para que se le haga fácil, váyase a Deuteronomio. Después usted va a pasar por Josué y luego llegamos a Jueces. Buscamos capítulo número 2 y lo leemos del 8 en adelante. He titulado a la meditación: ¿qué evangelio estamos viviendo? ¿Qué evangelio estamos viviendo? Amárrese bien el cincho que vamos a aprender de la palabra del Señor esta tarde. Si lo tiene, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tarde. Ayúdanos, Jesús, a que podamos aprender de tu palabra. Que todo lo que hablemos, Señor, sea para ensanchar tu reino. Que no nos vayamos, Señor, como cuando entramos. Que vayamos pensando, analizando. Que sea tu presencia en nosotros y que sea tu Santo Espíritu ministrándonos. Que nos salga, Señor Jesús, palabra inmunda de mis labios. En tu nombre oramos, mi Cristo. Amén y amén. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. A ver si me regala un poquito de volumen, por favor. ¿Qué evangelio estamos viviendo? La biografía de un futbolista muy famoso, muy conocido, y dentro de la biografía hablaba un poco acerca de sus hijos, y le preguntaban a él qué era o qué es lo más importante que él iba a dejar a sus hijos, hablando de la herencia. Por supuesto, el que lo estaba entrevistando de repente pensó que iba a decir: a mi hijo les dejo 20 mansiones, les dejo carros, les dejo una cuenta bancaria para que puedan vivir. A mis hijos les dejo una gran herencia de negocios por todas partes. Pero no fue esa la respuesta del futbolista. La respuesta del futbolista fue: la mejor herencia que yo les dejo a mis hijos es el ejemplo. Amén, hermanos. Es el ejemplo. De nada me sirve, dijo él, dejarles carros, dinero, mansiones, porque el tipo es millonario. Dejarles todo eso si no tienen buenos principios y no tienen un ejemplo de cómo debe de comportarse un verdadero ser humano, dijo él. Yo quiero que mis hijos aprendan, yo quiero que mis hijos cuiden lo que les voy a dejar, yo quiero que mis hijos ministren bien lo que van a heredar, pero lo más importante que yo les dejo a ellos es el ejemplo. Diga conmigo: el ejemplo. Entonces esto me llevó a pensar a mí, en base a la palabra que estamos viendo, qué tipo de evangelio nosotros estamos viviendo. Porque hoy se hace una cantidad de cosas, hermano, que si usted no está bien plantado, se lo van a arrastrar. Amén. Hoy con eso que las modas y que todo está cambiando y que si usted no se mete, usted es un cuadrado, se lo van a arrastrar. ¿Qué tipo de evangelio estamos viviendo? Porque podríamos estar viviendo el evangelio de Jesús, que es el que tenemos acá, o el evangelio según San Yo, el evangelio de nosotros, el evangelio que nos conviene, el evangelio que me interesa, o el evangelio de Jesús.
¿Qué tipo de evangelio estamos viviendo? Yo quiero que usted empiece a pensar. A mí me gusta que cuando usted venga siempre se lleve una enseñanza o que aprenda algo de la Biblia. Al final usted sabrá si lo pone en práctica o no, pero yo quiero enseñarle. Era una de mis metas. Algún día predico y decía yo quiero enseñar, no solo pararme a hablar lo que eras en el púlpito, porque eso es fácil. No, quiero que usted aprenda y que empiece a analizar desde ya lo que estamos hablando. ¿Por qué? ¿Cuál es el evangelio de nosotros? ¿O el evangelio común? ¿O el de la gente? ¿O el de los extranjeros? ¿El evangelio light? ¿El evangelio sin compromiso? ¿El evangelio donde todo se permite? ¿El evangelio donde todo se vale? ¿El evangelio donde no es necesario congregarse? ¿El evangelio donde no respeto el día del Señor? ¿El evangelio donde se puede hacer de todo? ¿El evangelio donde puedo tomar poquito? ¿El evangelio donde puedo hacer mis tramafajes debajo de agua y no hay ningún problema? Ese es el evangelio de nosotros, o el de muchos. Amén, hermano. Ese es el evangelio, el que muchos les gusta practicar. No les importa la apariencia, no les importa cómo visten, cómo hablan, cómo andan, porque al fin de cuentas para ellos eso no es necesario. Lástima que a mí la Biblia me dice otra cosa: por sus frutos. Eso dice la palabra, ¿o no? Entonces, tratar de vivir un evangelio de este tipo es antibíblico, hermano. Es antibíblico, porque yo no puedo vivir mi evangelio según son yo, hacer las cosas como a mí me dan la gana. No es así. Si se supone que hemos venido del mundo, hemos dejado la vida pasada y venimos al Señor, es porque queremos ser diferentes, es porque queremos actuar diferente, es porque verdaderamente queremos vivir a plenitud. Es porque no queremos vivir en problemados. Es porque no queremos ir a parar a una Bartolina, a parar a un penal, a parar a un hospital. Queremos tener una vida diferente y una vida en abundancia. Pero ese es el evangelio según San Yo. No me importa cómo hablo, no me importa cómo ando, no me importa cómo visto, no me importa dónde me meto, no me importa si tomo o fumo. O sea, no interesa. Y usted sabe que lo que le estoy diciendo es una cruda y difícil realidad. Porque para muchos decir gloria a Dios, ay, les da pena. Decir Dios te bendiga, les da pena en público. Yo no sé si orarán a la hora de comer cuando están ahí en metro, en galería, en el centro y todo eso. Porque hasta eso está pasando de moda. Como dijo un fulano por ahí, pongamos la oración de moda. La oración siempre ha estado de moda, hermano. Que nosotros lo hagamos es otra cosa, pero la oración siempre ha estado de moda. Y aquellos que somos personas de oración, vemos la mano de Dios en nuestra vida. Pero ¿qué tipo de evangelio estamos viviendo? Porque lo que le acabo de mencionar es el evangelio según San Yo. Ahora, ¿cuál es el evangelio de Jesús? Amén. ¿Cuál es el evangelio de Jesús? Es decir, ¿qué nos enseña Jesús? A ver, hermano, porque el evangelio de Jesús es de obediencia. El evangelio de Jesús es de respeto. El evangelio de Jesús es de frutos. El evangelio de Jesús es de honrar a padre y a madre. El evangelio de Jesús es de dar frutos. El evangelio de Jesús es de oración y adoración. El evangelio de Jesús es de ayudar al prójimo. El evangelio de Jesús no margina a nadie. El evangelio de Jesucristo es de bendición. Es de compromiso. Es de estar con Él. Es de buscar de Él. Lo que hablábamos en la mañana, que el centro de todo, mis hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. No son las cosas como yo las quiero. Mi pensamiento salen sobrando a la par de los pensamientos de Jesús. ¿Y qué decíamos en la mañana? Que
El centro de la iglesia no son las sillas, no es el aire, no es el púlpito, no es el parqueo. No, el centro es Jesús. Y este es el evangelio que nosotros deberíamos estar viviendo. El de oración, el de adoración, el de amor al prójimo. El problema es que usted lo sigue viviendo, ¿verdad? Usted dice, a mí me gusta más el light, yo estoy más tranquilo así, yo no quiero compromiso. A mí me gusta congregarme cuando yo quiero. Eso que lo estén obligando a uno, congréguese. Qué mal caen los pastores, ¿verdad? Amén. Eso a mí no me gusta. A mí me gusta cuando yo quiero. Ese es el light. Pero digamos que usted siga, ¿verdad? Usted no quiere ningún compromiso. El problema es que están viendo las generaciones, las nuevas generaciones en nosotros. Amén. ¿Qué están viendo? Porque si ahorita estamos todos totolecos con el evangelio según San Yo, y los poquitos que queremos hacer las cosas bien no las hacemos, nosotros nos vamos a morir. Usted puede decir, es que este hermano Roger es cuadrado, es lo que usted quiera, no hay ningún problema. Amén. No, yo ya me voy a morir. Ya me voy a ir con mi Señor. Como dijo el apóstol Pablo, me sería mucho mejor estar en la presencia del Rey, hermano. Sería lo mejor lo que le puede pasar a usted. Lo que pasa es que como usted no cree plenamente que usted es salvo, le da miedo. Usted debería estar feliz más bien que llegue ese momento. Pero bien, ¿qué va a pasar con las nuevas generaciones? Porque hoy la bichada cristiana anda destrabado, hermano. Ay, no les vaya a decir nada porque usted es cuadrado. Con eso de no ser religioso, quieren tapar todo lo malo que hacen. Es que este es religioso, yo no soy religioso. Hermano, si eso tiene que ver con religión, nos guste o no, decimos que Jesús no es religión y no es religión, es una fe. Pero nos guste o no, estamos involucrados en esto. Decimos malas palabras en el púlpito. Hacemos cosas que nos agradan. Y si alguien dice algo, ay, es que este es religioso, vos déjalo. Y qué vergonzoso que escuché a un pastor un día de estos en nuestra radio bautista decir eso. Voy a dar mi punto como hombre. Es más, dijo, me voy a poner religioso para decir lo que voy a decir. Si es que el que es pastor en todo momento, hermano. Tiene que hablar como pastor en todo momento. No solo en la iglesia. Usted no es cristiano solo cuando viene. Usted es cristiano en todo momento. El cristianismo corre por sus venas. No solo me vuelvo cristiano cuando vengo, igual que el pastor. No solo es pastor cuando se pone la corbata. Y por eso debo de cuidar hasta cómo ando cuando voy a una piscina, a una playa. Amén. Porque represento a Cristo y usted representa a Cristo. Entonces, ¿qué están viendo en nosotros las nuevas generaciones? Yo no necesito, perdón, ¿cómo lo voy a decir? Para ser predicador de joven, andar todo destrabado. O sea que solo porque les predico a los jóvenes voy a andar destrabados. Me voy a dejar crecer el pelo, me voy a rapar un lado, me voy a poner un garito, me voy a dejar crecer la barba. Solo porque le predico a jóvenes. Si muchos de los jóvenes lo que quieren es salir de eso, no estar en eso. Por eso no comparto en que en los cultos de jóvenes pongan a otro joven de pastor. ¿Y qué les va a enseñar a usted? ¿Y qué le va a decir un cipote de 20 años a otro cipote de 20 años que anda en agüite, que se ha enamorado y no encuentra qué hacer? Ah, pero si ponen una persona mayor, siempre va a haber enseñanza para ese joven. ¿Sí o no? ¿Acaso cuadrado? No se trata de eso, hermano. Se trata de vivir en base a lo que Jesús nos enseña. ¿Cuál fue el error de Josué y de la generación de Josué?
no enseñaron a la generación que venía quién era Dios. ¿Cuál fue el error de Josué y su generación? No enseñaron a la nueva generación quién era Dios, porque dice la palabra que esa generación no conocía de Dios. Mire lo que dice, por favor, Jueces. Versículo número 8 dice, 2:8. ¿Cuántos estamos aquí, iglesia? ¿Ya lo tiene? Porque murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaz. ¿Y qué dice el 10? Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Es una manera bonita de decir que también se murieron. Amén. Todos fueron reunidos con sus padres. ¿Y qué dice la otra parte? Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. ¿Cuántos estamos aquí, iglesia? ¿Por qué la generación no conocía de Jehová? Está fácil. No necesitamos ser científicos, estudiar arameo, griego, que yo me queme las pestañas leyendo, que estoy yendo a la universidad. No necesito. ¿Por qué esta nueva generación no conocía de Dios? ¿Quiénes tuvieron la culpa? Ahora metámonos a ellos, metámonos a esa generación y pensemos qué cosas esta generación vio en ellos o qué cosas no vieron. Amén. ¿Qué cosas vieron o qué no vieron? ¿Qué cosas pudieron haber visto? Que su mamá llegaba siempre dos que triqui, que su papá y su mamá se agarraban a garrotazos en el patio de la casa. Amén. Que ahí tenían un montón de ídolos adorándoles. Amén. ¿Qué cosas pudieron haber visto? El estilo de vida que llevaban. Amén. ¿Qué cosas no vieron? Que nunca oraban, que nunca adoraban, que nunca hablaban de Dios, que nunca hablaban de las maravillas de Dios, que siempre eran ellos. Porque para que no conocieran, quiere decir que la generación no hablaba de Dios. ¿Por qué? Porque no estaban ellos metidos con Dios. ¿Y eran el pueblo de Dios, sí o no? Amén, hermano. ¿Eran el pueblo de Dios? Claro que eran el pueblo de Dios. ¿Eran cristianos? Amén. Sí eran cristianos, pero no viven de una manera que impacte a los demás. El problema es la consecuencia, porque esto genera consecuencia. Nunca se les habló de Dios, nunca se les contó. Mira, fíjate que nosotros antes vivíamos esclavos. Nosotros estábamos, vieras qué difícil nos tocaba. Mira, nos pegaban unas leñateadas a nosotros, pero clamamos a nuestro Dios Todopoderoso. De repente se levantó uno que se llamaba Moisés. Mira, esto que ves aquí, esto es la Torá. Mira, todo esto lo escribió ese siervo llamado Moisés. Papá, ¿y cómo fue que Dios abrió el mar rojo? Cállate, ¿no ves que estábamos nosotros frente? No hallábamos qué hacer, estábamos temblando cuando de repente este hombre llamado Moisés levantó su palo por ahí y se abrió el mar rojo. Papá, ¿de verdad? Sí, hombre. ¿Y quién es ese? Ese es el Dios Todopoderoso. ¿Habían escuchado algo así? Claro que no. No habían visto nada de eso. Por eso que dice la segunda parte: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Quiénes eran los responsables? Ellos. ¿Y cuál es la consecuencia? Versículo número 11.
El pueblo, hermanos, vivía como le daba la gana. Amén. ¿Cómo vivía el pueblo? Le dije, como le daba la gana. Viva la flor, que la mía es mejor. Que Dios ni que nada, que adoración, nada, papá, gocemos, disfrutemos, tomemos, embriaguémonos. Démosle con todo. Nunca se pusieron a pensar en lo que estaban causando en los corazones de los que venían detrás. Nunca se pusieron a pensar en lo que estaban causando en los corazones de esos jóvenes que los miraban. Nunca analizaron que esto es de generación en generación. Pero mire lo que dice el 11, por favor. ¿Cuántos estamos aquí, iglesia? Después, los hijos de Israel, ojo, estamos hablando del pueblo de Dios, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Esa es la consecuencia. ¿Qué hicieron? Dice, lo malo. Diga conmigo, lo malo. ¿Qué es lo malo? Lo que nosotros andamos haciendo. Ah, mentira. ¿Qué es lo malo? Todo lo que no agrada a Dios. Amén, hermano. Entonces, ¿estamos aquí? ¿Qué hacemos nosotros? Por eso yo titulé a la meditación, ¿qué tipo de evangelio o qué evangelio estamos viviendo? ¿Qué hacemos nosotros? Porque nosotros deberíamos de estar impactando a las personas. Por eso es importante cómo hablo, cómo me comporto, cómo visto, cómo luzco. Aquí no se trata de hablar de Jesús, porque eso cualquiera lo hace. No, mostremos a Jesús. Amén. Así le dijeron a un misionero allá por África. Llegó el misionero al África y dijo, yo les vengo a hablar de Jesús. Se paró el macizo de la tribu y le dijo, momento, nosotros no queremos que nos hables de él, mostranos a Jesús, le dijo. ¿Qué le estaba diciendo? A ver, piense, ¿qué le estaban diciendo? Queremos verte vivir como él. Queremos ver tus acciones, queremos ver tu comportamiento, queremos ver cómo hablas, queremos ver qué haces, porque eso nos va a demostrar verdaderamente quién es Jesús. Porque hablarlo podemos decir, ay, que mi Dios tan lindo, ay, que mi Dios poderoso, ay, que mi carpintero, ay, que mi colocho, ay, 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 ay. Lo que hacemos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, Efesios capítulo número 4. ¿Cuántos estamos aquí, hermanos? Efesios capítulo número 4. ¿Qué hacemos? Aquí está la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, cambiar nuestra manera de vivir. Efesios capítulo 4, versículo número 17. Me interesa que lo busque porque vamos a leer varios versículos para que usted vea lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso para enseñarles cómo debe de vivir la iglesia. Y dentro de esa carta encontramos esto. Mire lo que dice. Efesios capítulo número 4, versículo número 17. ¿Lo tenemos, iglesia? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué dice? Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué dice el 20? Ojo, nosotros no hemos aprendido hacia Cristo. Si en verdad
le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice Iglesia? Que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y 24, por favor. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué dice la palabra, iglesia? Resumámoslo, por favor. No se peleen. Resumamos ese poquito. ¿Qué quiere decir? Cambien de manera de vivir. Ustedes ya no son como ellos. Ustedes no han aprendido así a Cristo. Cristo no les ha enseñado a ustedes a vivir así. Eso es lo que dice. Y usted lo tiene en su mano. Y siempre lo ha tenido en su mano. Desde que usted compró la Biblia, ahí ha estado en su mano esa palabra. No podemos adoptar, hermanos, lo que el mundo hace. Amén. No lo podemos adoptar. No podemos hacer lo que el mundo quiere hacer, porque entonces la iglesia no está marcando diferencia. Se está yendo con ellos también. No, el profeta dice que se conviertan ellos a vos, pero no te convirtamos con ellos. Ellos que sean como vos, no nosotros como ellos. Entonces, que el mundo, como decimos al estilo de vida, quieran ser como nosotros, no nosotros como ellos. Es que las modas, es que usted sabe que aquí, que la musicón, que el país, sí, como ellos. Pero ellos tienen que querer salir de eso y ser como nosotros. Amén. Pero como no tenemos identidad, aleluya, ese es el problema. Porque no estamos viendo el evangelio según la palabra, sino según el que nosotros queremos. Hay otra cita más rapidito. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Versículo 14 al 16. Tenemos, iglesias, que marcar una diferencia. Y yo me he propuesto eso en mi corazón, predicar a Cristo sobre todas las cosas. Me dijo un amigo por ahí, mira, es que si estás predicando así, no va a llegar la gente. ¿Y qué tiene, pues? ¿Cuál es el problema? Nosotros dependemos del maestro. Entonces hay que darle garabato, hay que engancharlo, hay que decirle un montón de cosas que no están en la Biblia para que estén. Usted tiene que estar bien parado en la roca, hermano. Así vienen los huracanes, pencazos, lo que venga, usted no se mueve. Si se cambia el corazón de una persona, se cambia el corazón de la familia. No estamos para entretener, estamos para aprender. Acuérdese que nosotros estamos aprendiendo a ser cristianos. No somos cristianos, estamos aprendiendo a ser cristianos. Y la única manera de aprenderlo es por medio de la palabra. ¿Qué dice Mateo capítulo 5, versículo número 14? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que estáis en casa. ¿Qué dice el 16? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiere decir que cuando usted testifica acerca de Jesús, la gente dice, gloria a Dios. Por eso son importantes las buenas obras. Ojo, no obras para salvación, sino obras como fruto de haber creído en Cristo. ¿Ven, hermanos? Tenemos que ser luz. Y la luz tiene que alumbrar en la oscuridad. No ir a la oscuridad para que nos apaguen el foco. Porque eso es lo que está pasando.
El foco está apagado. Usted va a empezar a alumbrar cuando usted empiece a vivir como el Señor nos manda que vivamos. Entonces va a alumbrar. Amén, iglesia. El Evangelio según San Yo. En el Evangelio según San Yo no importa testimonio. Amén, hermano. Hermano, pregúntele que está la par suya si está aquí todavía. Hermanas, ¿se oye ahí clarito? Ah, vale, en línea las tengo ahí. ¿Se oye aquí, hermanos? Fuerte y claro. Si no, voy a poner una bocina aquí así. El Evangelio según San Yo no importa el testimonio. Usted hace lo que usted quiere, ¿verdad? Donde ir a la iglesia es una moda. Y vas a ir a la igle. Ya no decimos ni iglesia, vas a ir a la igle. ¿No se ha fijado que se decimos? Vas a ir a la igle. Ya es una moda. Por eso es que se andan fijando en el aire, que en las luces, que aquí, que me apantalla. Sí, que el centro de la iglesia no es nada de eso. Nada de eso. Cuando usted sabe a quién sirve, a quién ama, a quién adora, quién es su rey y gobernador, usted puede adorar en cualquier parte, hermano. Nosotros arreglamos y que se vea bonito porque es la casa de Dios, pero eso no es lo principal. Lo principal es que todos vengamos unísonos a dar gloria y honra al Señor. Que nos saludemos, que nos demos la mano, que nos apoyemos, que nos ayudemos uno a otro. Hermano, se ha caído usted, venga, voy a orar por usted. Ahorita no le puedo echar la mano, pero una oración yo la puedo dar. Ese es el propósito, que todos adoremos juntos. No que nos demos vuelta de gato. Pero el Evangelio según San Yo, usted hace lo que quiere, no hay testimonio, nadie le dice nada, es un irrespeto totalmente al Señor. Pero el Evangelio de Jesús, ahí sí, mire, ahí sí hay respeto. Aquí sí tenemos que honrar, amar. Quizá nos va a costar marcar una diferencia, pero Dios se va a agradar de cada uno de nosotros. Y a mí no me interesa lo que piensen o digan. Yo quiero vivir conforme a lo que el Señor me enseña, porque si no, todo lo que yo diría aquí sería una mentira, ¿o no? Sería falso, hermano. Amén. Veo afligido a ustedes. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo que yo hago debe de dar gloria y honra al Señor. Lo que yo vivo debe de dar gloria y honra al Señor. Y hay una cita más, búsquela rapidito, por favor. Ya nos vamos allá para que usted ya vaya tranquilo, para que usted trague tranquilo. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Allá casi al final de la Biblia. Mire lo que dice la palabra, por favor. Esto es usted y esto soy yo, y tenemos que vivir en base a lo que el Señor nos enseña, si es nuestro propósito vivir el Evangelio de Jesús. Le dije que en el Evangelio según San Yo no importa nada. Viva como quiera, haga lo que quiera, váyase con quiera, traicione, vive, adulterio, y ese infiel, tomen, lo que no hay problema. Ahí se vale de todo. Pero en el Evangelio de Jesús no. Aquí tenemos que vivir diferentes. Y esto dice la palabra de usted. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ojo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde, iglesia? ¿A dónde? ¿De dónde nos llamó? Él me llamó de la tiniebla para que yo salga de ahí, no para que siga viviendo ahí. Me llamó para eso. ¿Y qué dice el otro versículo? 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
¿Cuántos hijos de Dios sabemos en la iglesia? Gloria a Dios. Iglesia, si nosotros vivimos según el Evangelio de Jesús, nuestra vida será diferente. Amén. Nuestra vida será diferente. Su vida será diferente. Entonces, nuestra manera de vivir diferente en Cristo va a impactar a las nuevas generaciones. Porque ¿cuál es el centro de lo que estamos hablando? Lo que pasó con la nueva generación de Israel. Pero si mi vida es congruente a lo que hablo, a lo que vivo, al andar la Biblia, al decir que soy cristiano, al decir que me congrego, a compartir las predicaciones, a las alabanzas, ¿qué van a empezar a ver mis hijos? A una mamá que ora, a una mamá que lee la Biblia, a una mamá que habla de honrar a Dios, a un papá que ve que ese papá provee para su casa. ¿Qué van a ver las nuevas generaciones? A un hombre respetuoso, a un hombre temeroso de Dios, a un hombre que se ha convertido en un sacerdote pastor de su casa, un patriarca, una matriarca. Entonces nuestras generaciones van a ir aprendiendo eso sin necesidad que nosotros lo digamos. Por eso es que debemos de definir qué tipo de evangelio nosotros estamos viviendo. ¿El evangelio según San Yo o el evangelio de Jesucristo? Todo va a depender de su corazón y de lo que usted quiera para su vida. Porque como siempre digo, al final usted tome la decisión que mejor le parezca. Mi deseo fuera que todos entráramos a vivir este evangelio, para que verdaderamente seamos hermanos, para que vivamos a plenitud con el Señor y que para que impactemos a las nuevas generaciones. Amén. Cuando a mí me invitan a una iglesia, hermano, yo trato de ir, yo busco mis mejores tiliches. Amén. Lo mismo que me pongo aquí. Porque hay jóvenes que lo ven a uno y lo siguen y todo eso. Creo yo que es mucho mejor una imagen diferente a que llegue como ellos. Mi manera loca de pensar, ¿verdad? Porque no les quiero dar lo que ellos quieren, sino lo que Jesús nos enseña. Entonces, cuando usted empiece a vivir de otra manera, a ser impactado por la palabra, a vivir el evangelio de Cristo, los que vienen atrás van a ir viendo eso. Entonces van a querer ser como nosotros. Entonces, cuando nosotros perezcamos, esta generación que viene va a seguir adorando al Rey de la misma manera. Tenemos que marcar diferencia. Y para eso tenemos que vivir el evangelio de Cristo. Amén. El evangelio que Jesús nos enseña. El evangelio de bendición. Dijo el Señor, el reino de los cielos se ha acercado. Y ese reino es de bendición, donde los hijos de Dios tendremos que andar en luz y no en tinieblas. Cambiemos la historia. ¿Cómo la vamos a cambiar? Cambiando nosotros. Cambiemos las nuevas generaciones. ¿Cómo? Cambiando nosotros. Iglesia, tenemos un reto. Y ese reto es buscar la manera de caminar como Jesús, andar como Él anduvo, imitarlo a Él. Las bendiciones vienen de parte de Él y la obediencia es fundamental en toda relación para con el Señor. Que vivamos nosotros el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial, por favor. Gloria al Señor.